Momento de hablar de economía en France 24 y por ello le doy la bienvenida a mi compañero Jorge Hurtado. Jorge, ¿cómo va la actividad económica en Ucrania en medio de la guerra? Bueno, comenzamos con esa noticia. Allí la ralentización económica ha hecho que al menos el 5% de los depósitos salgan de las cuentas bancarias de las empresas en las últimas 2 semanas. En ese periodo, unos 1.350 millones de dólares fueron retirados de las cuentas bancarias y se han gastado para pagar salarios e impuestos según las empresas. El Banco Central dijo que seguirá apoyando a los bancos con préstamos de refinanciación para evitar su insolvencia. El Fondo Monetario Internacional dijo que su junta ejecutiva aprobó 1.400 millones de dólares en financiamiento de emergencia para Ucrania. La ayuda de emergencia a Ucrania se entrega en el marco del instrumento de financiación rápida del FMI, que permite dar asistencia a países con necesidades urgentes sin la necesidad de que tengan un programa de préstamos concreto o que esté vigente con el organismo. Y es que el petróleo también sufrió un fuerte revés hoy, cuéntenos. Los precios internacionales del petróleo se desplomaron más de un 17%. Esto luego que los Emiratos Árabes Unidos anunciaron un aumento de la oferta. La referencia Brent cayó más de un 17% o $22 durante una fuerte venta que dominó la sesión hoy, pero cerró en $112 el barril. La referencia estadounidense redujo $15 o un 12,5% para ubicarse en los $109. En un comunicado, los Emiratos Árabes Unidos afirmaron que alentarán a la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo, a considerar mayores niveles de producción. El mercado ha subido más de un 30% desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero. Incluso el lunes llegó a máximos de $139 por barril. La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, urgió a las petroleras a aumentar el suministro de petróleo. Según JP Morgan, alrededor del 70% del petróleo ruso transportado por mar está luchando por encontrar compradores. Rusia exporta 7 millones de barriles diarios de crudo y combustible. Esto representa alrededor del 7% del suministro global. Jorge, es que la guerra en Ucrania ya empieza a generar reacciones por el alza de los precios de los alimentos. Y las primeras protestas por esos altos precios se comenzaron a dar en el sur de Irak. Allí, desde hace una semana, el precio de los aceites de cocina y harina se han disparado en los mercados, mientras las autoridades buscan hacer frente al descontento con diversas declaraciones y medidas. Más de 500 manifestantes se concentraron en la plaza central de Nasiriyah, descontentos por el aumento de los precios. El gobierno iraquí anunció un subsidio mensual de unos $70 para los pensionados, así como los funcionarios públicos con bajos sueldos. Asimismo, suspendieron los derechos de aduana sobre los productos alimenticios, los bienes de consumo básico y los materiales de construcción durante al menos 2 meses. El trigo, por ejemplo, ha subido un 50% en las últimas 2 semanas y el maíz acaba de alcanzar su máximo de una década. Rusia y Ucrania son importantes exportadores de trigo, maíz, aceite de girasol y otros alimentos para el resto del mundo. Algunos analistas prevén que el descontento por el aumento de los precios puede generar protestas como estas en los países de África del Norte y Asia. Y ahora hablemos de la economía de Rusia y su impacto en la economía global. Así es, y es que la agencia calificadora crediticia Moody's afirmó que la catástrofe económica, así lo llamó, que sufrirá Rusia por las represalias de Occidente va a ralentizar el crecimiento del Producto Interno Bruto global. Un análisis prevé que el crecimiento económico global se reduce al 3,4% interanual como consecuencia de este conflicto. Moody's cree que la economía rusa se contraerá un 13,5% este año, pero si el conflicto se alarga puede caer hasta un 24%. Si ocurre una invasión completa de Ucrania y esto produce mayores sanciones, las exportaciones rusas se podrían recortar hasta 3,5 millones de barriles de petróleo diarios. Esto provocaría un atasco en la cadena de suministro global. Según la agencia, en todos los escenarios, la eurozona se lleva un golpe importante. Por esto rebajaron la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 4% al 3,4% para este año y en el peor de los escenarios al 1,5%. Para Estados Unidos el efecto sería moderado, el encarecimiento de las materias primas tendría un impacto también en la cadena de suministro y en los países emergentes. Jorge, momento de conocer los indicadores. El apetito por el riesgo regresó a Wall Street, que tuvo su mejor día del año. Ayer, a propósito, fue su peor día, esto por el retroceso del petróleo. La bolsa alemana y francesa se dispararon un 7% tras la caída del precio del petróleo y por la esperanza de una solución diplomática en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y en América Latina, la bolsa de Brasil lideró las ganancias con un aumento del 2,43% en su principal índice.
Jorge, gracias por la información económica y ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.